Gracias, Dianita. Buenas tardes a todos quienes nos están acompañando en este laboratorio. Agradecer pues, a Solaris Game y Fundación HCG, quienes están organizando el cuarto festival del desarme. Y nada, pues bienvenidos a todos a este taller, este laboratorio de creando un podcast sobre derechos humanos. Principalmente, pues daremos como un breve recorrido sobre qué son los derechos humanos, cuál es su historia y cuál es su incidencia en la cotidianidad. Pues básicamente porque considero que los derechos humanos se han relegado a unos temas específicos de los sectores políticos y sociales y un contexto particular del país y bueno, del mundo en general. Entonces, bueno, voy acá a compartirles pantalla. Si Dianita, por favor, me puedes habilitar. Gracias. Entonces, pues acá dándoles como la bienvenida al primer taller del festival. Estas serán 2 sesiones y pues esta es la primera. Entonces, para esta primera actividad, perdón, cierro aquí, pues a nuestros participantes vamos a hacer una actividad que se llama la actividad del semáforo. Entonces, para esta actividad se requiere pues atender muy juiciosamente las instrucciones, las situaciones que se van a presentar a continuación y por medio del chat o por medio de la palabra van a atender a 3 colores. Rojo, si no están de acuerdo o si no lo harían. Amarillo, que no saben si lo harían o no. Y verde, si están de acuerdo o lo harían completamente. ¿Listo? Entonces, pues vamos a arrancar con las siguientes situaciones. ¿Qué pasó? Listo. Entonces, nuestra primera situación es viajar por el mundo sin documentos. Me gustaría saber a qué color correspondería. Rojo, amarillo y verde. Quienes puedan hablar por el micrófono. Rojo. Rojo. ¿Alguien más? Rojo, rojo. Listo. ¿Por qué? Rojo. Porque sin documentos no te van a dejar pasar por ciertas fronteras y acceder a ciertos transportes, entonces estarías en stop, estarías parado. Ok, listo. Bueno, vamos a ver nuestra siguiente situación y ya seguimos comentando. Ay, Dios. Tener una mansión, pero no acceso a internet. ¿Qué color escogerían? No sé, verde, ¿Opción queda cerca? Retirada. como posibilidades de espacio, pero pues el internet, pues pueden hacer otras cosas con el espacio, ¿no? Verde. Verde, ok. ¿Alguien más? Sí, me uno. Verde, verde. Listo. Entonces, lo siguiente es tener un empleo fijo con buen salario 24/7. Rojo, amarillo o verde. Amarillo. Amarillo. ¿Alguien más? Amarillo, amarillo. Eso es como un punto medio. Ok, listo. Vamos con una última situación, que es tener disponibilidad de tiempo y tener el dinero justo para sobrevivir. Rojo, amarillo o verde. Verde, verde. Creo que el valor del tiempo libre es superior al salario mínimo. Ok, ¿alguien más?
¿Nadie? Bueno, ¿por qué planteo estas situaciones? Vamos a ver que cada uno tiene una relación particular con derechos humanos, perdón, con derechos humanos básicos, bueno, que ahorita veremos más adelante, pero también es como tener esa dimensión de a qué accedemos y a qué podemos acceder y qué nos gustaría, ¿sí? Y pues más adelante como que podríamos relacionar si estas premisas o no se relacionan con derechos humanos. ¿Listo? Entonces, esto era como para empezar. Y avancemos. Me gustaría pues como para llevar un poco más la dinámica del diálogo, para ustedes, ¿qué son los derechos humanos? El derecho, pues el derecho que todo ser humano pues tiene por el solo hecho de existir, ¿no? De hablar de la existencia como el derecho a todo lo que esa existencia implica, ¿no? O sea, nombre, trabajo digno, salud, educación, familia, libertad de expresión, derecho a votar y a elegir libremente, derecho a la paz y pues sí, como esas cosas como esenciales para la vida, al derecho al agua potable y a saneamiento básico. Ok, bueno, son los tipos de derechos y las clases de derecho, pero ¿cómo definirían propiamente el derecho? O bueno, ¿qué otro, qué? Perdón. Em, ¿Qué más está relacionado con los derechos humanos? ¿O qué más podríamos relacionar con Los derechos humanos? derechos fundamentales. Los derechos fundamentales. Ok. ¿Sabes cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Más o menos, Más o menos, ¿podrías explicarnos un poquito? los derechos fundamentales son como los que todos tenemos derecho a tener día a día, ¿no? Y los derechos humanos son, no sé, es que no sé cómo definir los derechos humanos, básicamente. Ok, vale. No te preocupes. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, como ya partiendo de estas dos intervenciones, me gustaría como aclarar esta diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Los derechos humanos, como mencionaba Snyder, no estoy mal, sí tiene que estar relacionada a la existencia humana, al ser, y que son, pues, es como un beneficio que se te da simplemente por existir, ¿sí? Los derechos fundamentales, bueno, y que estos derechos no se te pueden negar en ninguna parte del mundo, o sea, simplemente por ser ya parte del planeta Tierra, de una sociedad, de una comunidad, ya los tienes de por sí. Los derechos fundamentales, pues como mencionaba Luisa, están más relacionados con esos derechos que están un poco más regulados por el Estado, ¿sí? Por los gobiernos y por las naciones. Entonces, ya pues más adelante vamos a comenzar a abordar el tema un poco más claro. Ay, ¿qué pasó aquí? Listo. Entonces, bueno, a partir de eso, pues sabemos, derechos humanos tenemos todos y es muy importante hablar de ellos, pero ¿por qué es realmente importante hablar de derechos humanos? No sé, ¿alguien quiere tomar la palabra? Pues los derechos humanos permiten que el ser humano pues tenga como una calidad de vida, como y
pues son esos derechos mínimos, digamos, lo mínimo que debe tener todo ser humano para subsistir y para sobrevivir. Exactamente. Eh, Sí, bueno, porque parte de, perdón, porque parte del reconocimiento del otro para hacer las actividades o convivir básicamente, no sé, o entre las diferentes comunidades, como son iguales para todos, entonces digamos que es algo o un punto de partida para empezar a discutir bueno, la convivencia sea un poco más sana. ok, gracias. ¿Alguien más? Yo creo que es importante hablar de esos derechos, de los derechos humanos, porque pues acá en Colombia no se habla de ellos, no se ejercen, no se visualizan, no se violan todos los derechos humanos todo el tiempo, cada segundo. Entonces creo que es importante hablar para que también se le dé la dimensión, la importancia, ¿no? O sea, es necesario. O sea, estamos, acá en Colombia estamos casi que como en el siglo octavo por allá, en el oscurantismo. O sea, no ha llegado el renacimiento todavía. Entonces todavía niños trabajando bajo la lluvia, gente sin hogar porque tiene alguna enfermedad mental, eh, mujeres y niñas abusadas todo el tiempo, niños también. O sea, y ahora pues con la nueva modalidad, pues no nueva modalidad, sino la reactivación de la masacre, ¿no? O sea, complicadísimo eso y es importante estar hablando de eso, sobre todo que los jóvenes y que los niños entiendan también los derechos que tienen y todo lo importante que es estar defendiendo los derechos humanos, porque la violencia se genera o se le incide a seres sintientes, ¿no? O sea, a seres humanos y a seres animales, pero no pueden comparar la violencia con pintar un muro o con romper un vidrio, porque eso son propiedades que no tienen sensibilidad, que no tienen nervios, que no sienten, ¿sí? Son cosas inanimadas. Entonces, un poco de equilibrar esos derechos humanos con los derechos a una propiedad o a un espacio, eh, tiene que estarse hablando todo el tiempo de que es más importante la vida y los derechos de las personas. Entonces eso tiene que estar todo el tiempo, tiene que ser constante. Muchas gracias, Snyder. ¿Alguien más le gustaría compartir la palabra? Listo. Entonces, me gustaría plantear la siguiente pregunta, que es, ¿solo se habla de derechos humanos durante la guerra o el conflicto armado? Pues sí se habla, ahí se ve más importante hablar de los derechos humanos porque como es una guerra, entonces se están violando más constantemente los derechos que normalmente en un día cotidiano se podría decir así, no sé. Ok, cotidianidad es un buen punto. Vale, ¿alguien más le gustaría aportar a esta pregunta? Sí, yo creo que cuando uno ve que las demás personas se sienten, bueno, digamos que se convierten en población vulnerable, entonces ahí uno empieza a hablar de los derechos humanos, no solo por temas de, por ejemplo, del derecho a una casa, bueno, a cosas en cuanto a recursos, sino también de pronto acceso a. Entonces, digamos que cuando uno empieza como a ver la realidad y darse cuenta pues de las cosas que uno por lo menos tiene y casos de otras personas que pues que realmente ni siquiera conocen ese tipo de recursos, pues ahí es donde uno dice, bueno, ahí pasa algo. Y el fondo, pues digamos que ya se sale, digamos que del contexto cotidiano, ¿no? Cotidiano me refiero en cuanto a que casi siempre se dice derechos humanos, guerra, conflicto, ¿no? Pero digamos que ya trasciende eso y ya no se habla solo pues de lo que le hace falta a, sino pues de qué manera se puede aportar para que pues todos tengamos como las mismas condiciones y haya un tema de igualdad. Gracias. Exactamente. Gracias, Denita. Bueno, ¿alguien más le gustaría aportar algo con respecto a estas dos preguntas? Bueno, sí, ¿por qué es importante y por qué durante un conflicto? Bueno, lo primero es que
constantemente estamos digamos, de alguna u otra forma infringiendo o el cotidiano, la civilización humana está infringiendo de una u otra forma los derechos humanos. Lo que pasa es que también durante los conflictos, lo que busca las partes es aniquilar o eliminar o hacer rendir al otro bajo unas condiciones específicas. El problema es los que se encuentran o los que nos encontramos en la mitad, ¿no? La población civil, las comunidades étnicas, que son los que más van a sufrir y que están en los territorios donde está el conflicto. Y pues, o los hacen parte los dos bandos diciendo que son actores del grupo contrario y por ende se les niega toda posibilidad de salir ilesos del conflicto. Y bueno, y asimismo pues las comunidades también pues se quedan dentro de los territorios de conflicto es porque son sus tierras ancestrales donde tienen toda su cultura, toda una memoria de ver crecer a su familia, a sus vecinos. Pues digamos que ahí se confrontan más el problema de los derechos humanos. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, entonces me gustaría que viéramos este video y a partir de este video, pues como encontrar unos comunes denominadores frente a lo que acabamos de conversar y frente a las opiniones que pues compartimos, haciendo como una comparativa. Este es un video de, se me olvidó cómo se llama la organización, creo que es de Human Rights, Derechos Humanos, pero aborda un poco más de la historia, de cómo se concibieron y no solamente a partir de la Declaración de Derechos Humanos que se establece en 1945-1948, sino desde más antes. Entonces les voy a compartir este video. Silencio. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have? Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro.
Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó.
Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Listo. Entonces, bueno, me gustaría saber qué opinan acerca del video y que, digamos que frente a las preguntas que planteábamos inicialmente, ¿qué relación podrían ver? Bueno. ¿Aló? Sí. Pues sí, definitivamente algo que me sonó al final es que las personas deciden o las comunidades deciden, aunque son universales, pero las comunidades o dependiendo sus necesidades o su doctrina o esto también definen cuáles derechos seguir o no seguir. Y de ahí lo que hablábamos en una pregunta sobre la guerra, que un bando es el que decide qué derechos va a respetar sobre las demás comunidades a las que está atacando o no, porque se busca es eliminar al contrario con el uso de la fuerza. Sí, continúe. Sí, siga. No, dale, señora Mariana. Listo. Bueno, y irónicamente, digamos que como se vio en la Declaración Universal de Derechos Humanos que conocemos actualmente, que se firmó en el 45, también pues se creó la ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas, que le da vía libre, no da vía libre todavía. Declara también una convención, que es la Convención de Ginebra, que es como la versión de cómo humanizar la guerra, básicamente, ¿sí? Entonces nos da unos derechos y unas responsabilidades y unos deberes que deben tener las partes en las guerras, ¿sí? Y que efectivamente, como menciona Iván, no se respetan, ¿sí? O sea, el contrincante decide qué derechos le da a la persona y qué no. Entonces, si nosotros vemos el caso, por ejemplo, del pueblo palestino, ellos están regulados por el cuarto acuerdo de la convención, que es acerca de las ocupaciones, ¿sí? Del conflicto de la ocupación israelí a los territorios palestinos, y se supone el país ocupante, bueno, esto no solamente aplica para Palestina e Israel, sino también aplica para Marruecos y Argelia,
y los campos de refugiados de los saharauis, donde básicamente los derechos humanos no se están respetando, donde usted le dicen como ocupante, tiene que respetar el derecho a la educación, el derecho a la salud, y ponen checkpoints para que los niños no vayan a estudiar y tampoco vayan a los hospitales a recibir atención médica, ¿sí? Entonces, a veces es un poco como irónico que esta declaración y estas convenciones y estos acuerdos que se hagan a nivel internacional frente a los derechos humanos, no sé qué, no se respete. Bueno, ¿alguien más le gustaría compartir la palabra? No, pero mira que, qué pena. Sí, claro, no, sí. No, dale y ya ahorita. No, tranquilo, siga usted. Bueno, es que, pues listo, eso en cuanto a las guerras o países en confrontación, pero algo que también y se ve a diario acá son empresas grandes o multinacionales que hacen presencia en algunos territorios, cómo doblegan o, bueno, se alían con el Estado o con los grupos que están en el territorio para suprimir a otras poblaciones, ¿sí? Y les quitan todos sus derechos. Entonces, no solo es una acción de conflicto, pero, bueno, la discusión como tal sí es un conflicto, ¿no? Pero me refiero a que no es que estén en guerra la acción y es una empresa que tiene un músculo financiero y afectando a comunidades pues, que no tienen los recursos o no están en esa visión de tener mucho dinero, extraer los recursos de la tierra, sino en el buen vivir. Iván, como sucede con el pueblo guayú en La Guajira y la multinacional del Cerrejón y el arroyo Bruno y el río Ranchería, que les quitaron el agua. O sea, ellos vivían del agua del río, de comer peces del río, pues, de la ancestralidad del río que nace en la Sierra Nevada. Y se les robaron el río y se les robaron el agua y se les robaron los peces, se les robaron la vida y ahora vemos esa tragedia de hambruna que está pasando el pueblo guayú, ¿no? Y la multinacional abriendo cada vez un hueco más grande donde supuestamente ya la Corte Suprema dijo que ya tenían que parar esa mina y la mina sigue a cielo abierto ahí regando y contaminando todo el mar Caribe, ¿no? O sea, la zona de Santa Marta, el mar del Santa Marta está súper contaminado por esas partículas de carbón. Bueno, y una de las tantas, ¿no? Porque acá en Colombia no es solamente que los buenos y los malos, sino que son más de 5 grupos o más de 10 grupos en algunos municipios o regiones del país que son los actores armados, ¿no? O sea, no son los buenos y los malos, sino que son delincuencia común, delincuencia organizada, ahora los carteles mexicanos, yo no sé, ya los Marines, los SEALs, creo que ya están también por ahí, o sea, montados, mejor dicho, montadísimos todos, casi como 6, 8 bandas ahí armadas en toda la región y si pues contamos que pues ya se reactivaron todas las guerrillas y encima toda la frontera con Venezuela está pues militarizada, o sea, todos los frentes, estamos rodeados. Sí, es muy cierto. Bueno, y hablando, por ejemplo, de conflicto, y es cómo los estados, luego en el caso de Colombia, que para tratar de que sus fuerzas armadas sean las mejores, enfrentarse a la delincuencia común y a todos los grupos armados, permite que vengan instructores militares de otras naciones y que ellos no tengan ningún problema por vulnerar los derechos humanos aquí en Colombia. O sea, ellos pueden matar, pero no van a tener consecuencias legales. Ellos pueden violar, pero no van a tener consecuencias legales. Entonces, ¿cómo suprimir los derechos para supuestamente proteger los derechos de los demás, ¿no? Sí, y pues no solamente es a nivel de conflicto armado, digamos, por territorio, sino también, digamos que el caso similar se da, pues ya creo que la mayoría sabe, si no es todo, las operaciones, digamos, de la autoridad policial a nivel nacional, ¿sí? Donde no hay si bien hay un procedimiento legal o legalizado de cómo tratar las detenciones, cómo tratar los casos,
de denuncia y demás, tampoco los policías o bueno, las instituciones también están obligadas a tomar cursos en derechos humanos, pero solamente a tomar el curso, no a respetarlos. Y bueno, por eso se da como una serie de dinámicas también, como el desmonte de las instituciones y demás, pero también pone en vela y pone en juicio el papel de la institucionalidad tanto internacional como nacional frente a la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, muchas veces no estamos amparados, no estamos, a pesar de tener los mecanismos, porque todos los estados deben garantizar los mecanismos para la defensa de derechos humanos, nos parece distante el poder acceder a esos derechos o por lo menos conservarlos. Bueno, ¿alguien más gustaría compartir la palabra frente a apreciaciones de, digamos que de la historia y de también cómo se me fue la palabra, frente a la historia de los derechos humanos? Pues de pronto que han habido varios líderes pues que han motivado como esa defensa de los derechos y pues que nos han dejado como ese ejemplo de pronto a seguir para poder tal vez también nosotros pues empoderarnos, pues buscar soluciones. Bueno, frente a eso esto que plantea Catherine, también está como resultando un poco esa parte del video. Sin embargo, no sé, me parece, o sea, como apreciación mía, me parece peligroso dejar que los derechos humanos sean velados simplemente por el Estado y peleados solamente por los líderes, ¿sí? Entonces, ahí quería como intentar ya un poco ligarme con algo que quiero abordar más adelante, y es cómo nos vemos a nosotros mismos como veladores y como poseedores de derechos humanos. ¿A alguien le gustaría contestar la palabra? La pregunta. Pues sí, a mí me gustaría decir que, como decía alguien, no recuerdo quién aquí ahorita en el grupo, que muchos derechos que son los derechos humanos que protegen al ser humano se dan por hechos. Entonces, muchas veces no se es consciente tal vez de la forma en que uno mismo puede atacar al otro afectando esos derechos. Lo que comentaban en el video es que pues la historia muestra muchas versiones que pues ahí dejan como la duda que todavía no se sabe qué son, ni que se protejan totalmente. Entonces es más como que también crear la conciencia de cómo nosotros hacemos o cómo cumplimos nosotros esos derechos propios, porque pues hacer valer la vida propia también es algo que uno debe ser consciente, y cómo se puede respetar al otro en la misma familia o la comunidad y más allá, lo que mencionan en ciudades ajenas. Por ejemplo, yo estoy en Bogotá, entonces lo que pasa en las fronteras, en Santa Marta, con las comunidades indígenas, es algo que debe ser consciente y pues primero también ver, leer cuáles son, conocerlos y de ahí uno poder saber si se están cumpliendo o no, primero desde uno mismo. Exacto, muchas gracias por tu intervención. Sí, tienes mucha razón. O sea, creo que el primer paso es no dejarlo solamente la cuestión de como una cuestión y una problemática para el Estado, ni para los líderes sociales y comunitarios solamente, sino es un problema que nos atañe a todos porque los derechos humanos son para todos y digamos que tener unos derechos también nos implica unas responsabilidades, ¿sí? Entonces, básicamente eso quería como relacionar frente al video. Muchas gracias a quienes participaron en esta intervención. Entonces vamos a seguir.
Bueno, como se veía en el video, nosotros contamos con 30 derechos universales, yo digo que occidentalizados un poco, porque si nosotros llegamos también a escuchar a las comunidades indígenas o comunidades y sociedades de otros lados del mundo, ellos también tienen una propia jurisdicción y una propia, jurisprudencia, perdón, una propia jurisprudencia que también genera y también da unos derechos humanos, da derechos a sus miembros, ¿sí? Entonces, si nosotros llegamos a ver, por ejemplo, en el Islam se practican unos derechos que también, digamos que fueron influencia para los derechos de Francia, de los derechos naturales y los derechos del hombre, ¿sí? Que también habla, digamos, como una humanización de la guerra, donde no se ataca a hombres, a niños, no se ataca a niñas, también hay un respeto por la tierra, ¿sí? Vemos que también es una cuestión de la interdependencia de los derechos, que también es una de las cualidades que tenemos nosotros dentro de los derechos universales que declara la ONU. Entonces acá tenemos estos primeros derechos, que son todos nacemos iguales, libres iguales, todos somos iguales ante la ley, tenemos derecho a un juicio justo, todos tenemos los mismos derechos, derecho a la vida, a defensa en tribunales, la presunción de inocencia, a no ser esclavizado, no ser torturado, a no tener una detención arbitraria o destierro, derecho a la intimidad, también la libertad de movimiento, de asilo, a la nacionalidad, al matrimonio, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión, libertad de reunión, derecho a la democracia, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho al ocio, derecho a un nivel de vida adecuado, a la educación, a la cultura, al orden social, a las libertades y al respeto, a no ser privado de estos derechos y derecho a la personalidad jurídica, ¿sí? Entonces, esos son como esos son los 30 universal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Sin embargo, y como hemos venido hablando, hay unos ciertos derechos que son más violados que otros, que son más reconocidos simplemente porque son violadas, ¿sí? ¿Sí? Esto también, digamos, en los contextos laborales, pero también se nos ve como en las problemáticas de trata de personas. Todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Muchas veces vemos que los mecanismos de acceso a la justicia y a la ley, sí, a la justicia y a la ley, favorece a algunos, pero no a otros, ¿sí? También la libertad de movimiento y el derecho al trabajo. Entonces, frente a la libertad de movimiento, me gustaría saber si alguno conoce a qué nos referimos frente a la libertad de movimiento. No sé, creo que se hace esa referencia a que todos nos podemos mover por el territorio nacional, o bueno, del que hacemos parte sin tener ningún inconveniente. Sin embargo, de otras naciones, sin embargo, acatando las normas correspondientes o sacando los permisos correspondientes, o algo así es. Sí, es la libertad de la circulación libre frente al territorio y frente al mundo, básicamente, ¿sabes? También el derecho a migrar, el derecho a viajar, ¿sí? Que pues no es simplemente ser agente turístico en el cual yo le estoy dando plata a donde yo llego, sino también es el derecho a migrar y disfrutar, a conocer, también es como un derecho a la cultura y al conocimiento a través del migrar, ¿sí? Y pues el derecho al trabajo, ¿sí? El derecho al trabajo, pues que si bien el Estado tiene que facilitar las condiciones para que una persona pueda acceder a laborar para sostenerse,
muchas veces es violado. Y bueno, y más que el no trabajar, son las condiciones a las cuales se somete el trabajador, ¿sí? Entonces, como las condiciones contractuales, las condiciones de, como de horarios, de salario justo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, un mínimo vital, depende cómo lo estén validando, es también una violación a derechos humanos. Listo, entonces acá hay unos puntos claves, pues que los había comentado, son 30 derechos básicos. Estos derechos son universales, o sea, para todo el mundo, todos los que habitan el planeta Tierra. Inalienables, que son pues inherentes a nosotros, ¿sí? Simplemente por ser humano, pues ya tienes derechos humanos. Indivisibles, no se pueden, son interdependientes, más que nada, más que indivisibles, son interdependientes. Si yo tengo derecho a, o sea, si tengo los mismos derechos que todos, no, ¿cómo explico esto? Digamos que si tengo el derecho al alimento, pues también tengo un derecho a la tierra, ¿sí? Para poder cultivar mis comidas. O también tengo el derecho al matrimonio, pues también tengo derecho al ocio, ¿sí? Bueno, no es tan buen ejemplo, pero digamos, sí se interconectan, ¿sí? Y son intransferibles. Yo no le puedo dar mis derechos a otra persona, tampoco los puedo ceder, ¿sí? Entonces, esas son las características. Se consideran que hay 3 tipos de derechos, que son los de primera, segunda y tercera generación. Digamos que también están anclados no solamente la Declaración de Derechos Humanos, sino también como otros aportes y otras convenciones que se retoman de ahí, ¿sí? Entonces está la primera generación, que va del artículo 3 al 21, que se refiere a los derechos civiles y políticos que todos tendríamos. Entonces, la libre participación política, la libertad de pensamiento, la libertad, la objeción de conciencia también. La segunda generación también es el derecho a la cultura, acceder al conocimiento, al trabajo. Y están los de tercera generación, que creo que son los más relevantes para vivir en comunidad, que no es simplemente reconocer que el otro tiene derechos y que yo tengo derechos, sino como también vamos a ser fruto de eso. Y creo que estos derechos nos dan un poco más de conciencia colectiva, ¿sí? Entonces, como el derecho a una cultura de paz, el derecho a la paz, el derecho a construir una solidaridad y ternura entre los pueblos y la calidad de vida, pues que no solamente es para mi persona, sino también para quienes me rodean, ¿sí? Entonces son como los puntos claves de los derechos humanos. Bueno, ya digamos que a partir como de todos estos conceptos, quería ver como un par de ejemplos de cómo se desarrollan los derechos humanos en el día a día. Y aquí abordo como 2 ejemplos particulares que de pronto son muy comunes para todos. Mira este. Pues que eran, sí, son 2 comunes para todos. Entonces, una es el acceso a la comunicación y el Internet, que si bien en comunidades rurales o en comunidades que no tienen una antena o que se dificulta el acceso a la comunicación y al Internet, es un derecho que básicamente todos estamos utilizando, por ejemplo, en este instante, ¿sí? Ya así sea como evolución de la tecnología, evolución de la misma sociedad o de la misma vida, es un derecho que se nos ha garantizado y también hace parte de la segunda generación. Y pues este es el fundamental, la cédula o el documento de identidad, donde se definen varios derechos humanos. Entonces, el primero es una nacionalidad, también a un nombre, tenemos derecho a un nombre, y pues básicamente a ser reconocidos legalmente ante, pues ya sea una sociedad, bueno, a un sistema
estatal y comunitario. Frente a esto, quería como aclarar dos cosas. Ya teníamos como esto resuelto de si solamente los derechos humanos se hablaban en la guerra o en el conflicto armado, pues vemos ejemplos de que no, efectivamente. Estamos permeados de cosas que ya hemos ganado, que se han ganado durante la historia, como es la libertad, de poder trabajar, la educación, pero también estas cosas tan elementales como el acceso a la comunicación y ¿cómo se llama? Y portar con documentos que nos permitan como tener una transacción o, bueno, una identificación ante el Estado. También tenía como una premisa como ¿valen más los derechos de los ricos que de los pobres? No, son los mismos derechos. Simplemente hay una cuestión de privilegios que lamentablemente se ven y que parece que se pudiera acceder y garantizar la protección de derechos humanos a una persona que viene de clase alta, que a los que nos podemos garantizarle a las comunidades indígenas o subalternas o como les denominemos, ¿sí? Pero también quería aclarar, ya que ahorita me acordé que estábamos hablando como de la justicia militar y demás, porque los militares y porque los policías no tienen el mismo, ¿qué? No, como que no tienen el mismo procedimiento jurídico, bueno, o de justicia frente a la violación de derechos humanos. Y es algo que pasa igual en todas las partes del mundo. Me vuelvo otra vez al caso palestino, es porque los policías y los militares tienen la justicia militar, ¿sí? Entonces, esta justicia militar lo que nos hace es que tengan sean evaluados las conductas sean evaluadas de otra forma, no como la justicia ordinaria, ¿sí? Que es a la que está sometida la sociedad civil. Ay, ¿qué pasó acá? Listo, entonces pues quería hacer como este juego que se llama Póngale el ejemplo al derecho. Y ya un momento entramos aquí. Listo. Entonces no sé si alcanzan a ver todos mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora Isabel. Sí, sí se alcanza a ver. Listo, gracias. Entonces, este es un juego. Es una trivia en el cual vamos a asignar cuál es el mejor ejemplo al derecho que vemos en pantalla. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Listo, entonces vamos con esta primera pregunta. ¿Qué ejemplo correspondería a libertad de movimiento? Entonces, respondan, por favor. La 1. Posibilidad de viajar dentro y fuera del país. Muy bien. Listo. Bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Derecho al ocio. Las dos aplican. Vacaciones remuneradas. Las dos, Tiempo las dos. libre. Pero sí sería tiempo libre. Ok, vamos a ver. Sí. Aunque las vacaciones remuneradas están contempladas en otros tipos de derechos. Listo. Derecho a un nivel de vida adecuado. Alimentación, vivienda, seguridad social y vestido como mi vecino, o tener privilegios, lujos y posesiones como los de mi vecino. Alimentación, vivienda, seguridad social y vestido como mi vecino.
Perdón, me equivoqué en la programación del juego, pero sí era la primera. Tienes mucha razón. Sí era como tener los mismos que mi vecino. Ok, derecho a la cultura. Hacer teatro, asistir a una obra, A y B son correctas. Perdón, la programación del videojuego fue mal hecha. Asistir a una obra de teatro. ¿Cuál correspondería a derecho a la cultura? Asistir a una obra. Asistir a una obra. Sí. Hacer teatro también, ¿no? Sí, sí, Entonces, A y de B. hecho, sí, era A y B. Sí, era A y B, lo que pasa es que lo programé mal, pero sí, hacer teatro y asistir a teatro es un derecho a la cultura. Listo. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. Impedir que un familiar que no profese mi religión rece o entre a mi casa. Un servidor público que se niega a desalojar a una familia de su casa. Perdón. Un joven de 18 años que se niega a presentar el servicio militar. O el servidor y el joven. El servidor y el joven. Sí. Esto es porque se da el derecho a la objeción de conciencia, que está dentro de ese derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y digamos que nosotros también lo tenemos establecido como un derecho fundamental, la objeción de conciencia, que es a no pensar o no estar de acuerdo con dinámicas que se prestan las institucionalidades. Listo, gracias. Y bueno, llegamos como al momento de creación. Voy a mirar cuánto tiempo tenemos. Listo. Bueno, entonces, vamos a realizar un podcast. Vamos a mirar cómo se da la dinámica el día de hoy. Bueno, porque quisiera explicarles un poco por qué un podcast. Un podcast es un programa de radio, un programa radial que podemos acceder en cualquier momento y en cualquier dispositivo móvil que tengamos, ya sea en el celular, ya sea en el computador. Y creo que es un medio, por decirlo así, un producto que no solamente puede ser atractivo para los jóvenes, por decirlo así, o para los jóvenes adultos, sino también para generaciones un poco más avanzadas. Y pues creo que es como un elemento medio para todos, digamos, que puede ser compartido. Entonces, por eso el podcast me parece un buen medio para poder realizar y sobre todo hablar de derechos humanos, ¿sí? También un podcast es algo que ya se está volviendo un poco más cotidiano, que utilizar redes sociales, que ver un meme, que ver infografías. Y también porque es importante comunicar que son derechos humanos, precisamente porque se vuelve un elemento cotidiano para todos, ¿sí? Y bueno, pues ya puede haber muchos tipos de podcast, que puede ser con un presentador, puede ser puede ser una historia, puede ser tipo radionovela también. He escuchado mapas sonoros o en formato podcast. Entonces, pues por eso fue como la elección para este taller. Entonces, bueno, para realizar el ejercicio, quiero que comencemos con una historia, o sea, que tengamos claro primero que son lo que hemos abordado sobre derechos humanos, y a partir de esto creemos un podcast colectivo, ¿sí? O sea, como cada uno realicemos una parte para poder producirlo y posteriormente exponerlo, ¿sí? Entonces, para que tengamos como un eje transversal todos de trabajo, que cada uno aporte,
parto como de estas tres premisas, las cuales me gustaría saber cuál les parece más atractiva y que se pueda desarrollar para poder crear el podcast, ¿sí? Pero antes que nada me gustaría preguntar si alguno tiene alguna duda sobre las temáticas que hemos abordado, si alguno quiere aportar más algún tema. Le doy la palabra. No, creo que está claro el pedacito, no sé. Después llegan más dudas. Sí, después llegarán todas las dudas. De pronto no es Colombia, sino Ñeñelombia. ¿Ñeñelombia? Ya por lo que Ñeñe fue el que montó este gobierno, ¿no? Puede ser. Listo. Bueno, entonces comencemos con nuestro ejercicio de podcast colectivo. Y entonces me gustaría saber, tenemos tres opciones. Podríamos crear una cuarta si consideramos entre todos que es posible. Entonces está la primera, érase una vez un país llamado Colombia, o se puede rebautizar al Ñeñelombia. También en una farra los derechos humanos celebraban el fin del mundo, y cuando despertó el televisor, la radio y la internet no existían. Entonces aquí les doy la palabra de cuál es, a partir de alguna de estas o de una cuarta, podríamos empezar a hacer el trabajo, a crear la historia entre todos. A ver, compañeros, ¿cuál escogemos? A mí me gusta la 3, y cuando despertó el televisor, la radio y la internet no existían porque también es volver un poco como a, no sé, a medios impresos, a la lectura, al dibujo, al grabado, a la pintura, y dejar un poco tanto video, como ahora todo el mundo es periodista, o no sé. Listo, entonces vamos un voto por la tercera opción. ¿Alguien más? A mí me gusta la opción de la farra, porque creo que se conecta mucho también como con el tema de atraer a público joven y bueno, socializar también. Creo que es una buena fuente de socialización, entonces no sé, voto por eso. Listo. ¿Y los demás? A mí también me gusta el de en una farra los derechos humanos celebraban el fin del mundo. Listo. ¿Alguien más? Me voy por Doña Colombia. Listo. A mí me llama más la atención la tercera. Ok. Aquí en el chat están escribiendo. ¿Alguien más? Listo. Bueno, entonces, aquí estamos viendo la tercera opción. Listo, Iván. Un voto por la primera, 2 votos por la segunda y 3 votos por la tercera, paradójicamente. Listo, entonces, si alguien más quiere votar, por lo menos para un empate, ahí está abierto el micrófono. Listo, entonces como esto es una democracia, ¿cuáles derechos humanos? O el derechos humanos vamos a apretar, entonces la tercera sería la opción. Entonces sería, cuando despertó el televisor,
y la radio y el internet no existían. Listo, entonces lo voy a dejar acá. Señalado, perdón. Ay, ¿qué pasó aquí? Listo. Entonces, para la creación del podcast, vamos a tener en cuenta, pues, aparte de nuestra premisa, las siguientes características. Abordar un derecho humano, o sea, cada uno va, digamos que aportar su parte de la historia a través de un derecho humano. Pues hay que plantear la historia. Proponer una estrategia de trabajo en equipo para la protección y promoción de los derechos humanos, ya sea desde la cotidianidad o desde un contexto o alguna situación un poco más específica. Plantear posibles efectos de esa estrategia o soluciones. Perdón. Y proponer sonidos o efectos sonoros que apoyen la historia, ¿sí? Entonces, creo que aquí, pues, me gustaría saber la idea, o sea, como una lluvia de ideas que pudiéramos trabajar desde esta premisa, ¿sí? Entonces, la idea es que cada uno tome el derecho humano que le gustaría representar a través de su fragmento. La idea es que sea muy cortico y muy conciso, ¿sí? Entonces, esto es tipo clase de español, inicio, nudo y desenlace. Y pues como que se apegue un poquito a esas condiciones de juego de la creación. ¿Listo? Entonces, cuando escuchamos la frase y cuando despertó el televisor, la radio y el internet no existían, ¿cómo podría aportar, no sé, qué derechos estarían involucrados en una historia que comienza así? ¿Qué derechos humanos podría estar ahí involucrado? Pues por un lado, el derecho a la libre información, o sea, el derecho a informarse, porque pues ahí ya los medios de comunicación prácticamente caerían. O sea, sería como si, por ejemplo, el sol hiciera una explosión solar muy, muy fuerte y generara una onda electromagnética muy fuerte que impactara el planeta y toda la tecnología se acabara. Entonces, digamos que los últimos 300 años de tecnología no serviría para nada. Y volveríamos pues como a una época distinta, ¿no? O sea, donde donde la información era más el voz a voz. De pronto los cantantes, los trovadores, ¿sí? Como esos trovadores en historias que todavía los usan, ¿no? Creo que todavía los usan. Los raperos, ¿no? Y pues, no sé, pensar en eso. Y por otro lado, pues sí, no, eso, la libertad, la libre información, creo que no es más, porque la libertad de expresión, pues tú te podrías expresar igual con internet, sin internet. De pronto el nivel de impacto. Listo. Yo voy a ir acá anotando diferentes ideas que votan para que también así pues podamos inspirarnos y hacer la creación colectiva. ¿Qué otro derecho también estaría relacionado con nuestra historia? Decía Snyder que de pronto el derecho a la libre expresión no cabría, pero yo pienso que tal vez sí. Porque, bueno, si bien uno lo puede comunicar al voz a voz, creo que tampoco tendría como los mismos, como dicen, derecho a la educación.
porque pues sin radio, o bueno, sin medios de comunicación o sin estas posibilidades de comunicarnos, la libre expresión tal vez no tenga tanto impacto, ¿sí? No quiero decir que no sea válida si no está legitimado a través de un medio, pero pues se restan como las posibilidades de realizarlo. Y me comparte Catherine, el derecho a la cultura también estaría involucrado. ¿Podrías compartirnos por qué postulas estos dos? Bueno, mientras que si Catherine se puede comunicar con nosotros, Derecho a la identidad, ¿por qué? porque como no hay tantos o no hay medios de comunicación, digamos que cada individuo, cada comunidad irá a desarrollar una forma de expresión diferente, cómo vestirse, cómo actuar, no sé, cosas así. No, total libertad, no hay, por eso, antes mejor, ¿no? No te dogmatizan tan fácil. Sí, no, lo digo porque no habría el bullying, el matoneo, tantas cosas ahí por internet. Sí, no, Ay, porque bueno. si te pusiste una camisa rosada, entonces tú eres diferente, entonces te hacemos, sí, por cualquier cosa igual, ¿no? O sea, y desaparecería todas esas cosas. Habría más como una total libertad de derecho a la personalidad, ¿no? O sea, a la libre expresión de la personalidad y a la libertad total pues, del ser humano, creo yo, ¿no? O sea, por nichos también y por pueblos, por veredas, o sea, cada municipio y cada eso tendría su propia cultura que sería muy, muy respetada y muy respetable como debe ser, no como ahora que pues cualquier cosa sirve para denigrar al otro, ¿no? Y digo cualquier cosa, cualquier cosa. Ok, te voy a dejar esta idea acá del bullying. Acá también acá. Libros de bullying, obviamente. Yo planteaba el derecho a la cultura en términos de divulgación, de obras artísticas y demás. Divulgación. ¿Lo verías como... Aunque tú hablas de televisión, radio y internet, pero entonces todavía habría medios impresos, ¿no? O sea, periódicos y revistas, que eso es otra cosa también. Sí, ok, entonces habrían otros medios. Bueno, Hacemos uso llegaron, sí, de las líneas de comunicación con el pregonero del pueblo. pregoneros, medios impresos, voz a voz. Bueno, tenemos dos participantes. Voy a volver a repetir como la actividad. Bueno, la pregunta que estamos realizando para poder hacer el podcast o bueno, la parte de creación es cómo, qué derecho humano estaría envuelto en una historia que empieza de la siguiente manera. Y cuando despertó, el televisor, la radio y el internet no existían, ¿sí? Entonces los compañeros estaban proponiendo como los siguientes derechos que se verían envueltos en una historia que comenzara así, que es el derecho a la libre información, derecho a la libre expresión, derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho a la identidad, derecho al desarrollo de la libre personalidad, que esto es muy importante, de desarrollo libre de la personalidad. Igual creo que para la creación del podcast, digamos que no estaríamos viendo como que estos derechos estuviesen siendo vulnerados, sino qué desafíos y retos se enfrentarían pues en una historia así en términos de los derechos humanos, ¿no? Sí, exactamente. Listo. ¿Se involucraría otro derecho?
Acá proponen derecho a la propiedad individual y colectiva. ¿Podrías decir por qué, Dianita? Bueno, creo que sí, te dejan de existir, pues por lo tanto no tienes derecho a, bueno, no hacen parte de tu propiedad. Entonces, en ese sentido, como el tema de propiedad en cuanto a recurso físico. Y habría otro que pensaría que podría calar ahí, que sería que el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia o de religión, en el caso de pensamiento, porque pues digamos que si fue alguien el que digamos, hizo que ya todo eso dejara de existir, pues digamos que impone su pensamiento. Algo así. Ok, listo. Gracias, Anita. Bueno, ¿alguno más o consideran que con esto ya tenemos ideas para poder avanzar? Listo. Bueno, entonces avancemos. Entonces, ya que tenemos como esta lluvia de ideas, empezaríamos porque cada uno, bueno, tenemos dos opciones. No, solamente una, de hecho. Cada uno escoger un derecho que le gustaría abordar a partir de esa premisa, ¿sí? O sea, un fragmentico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y cuando despertó el televisor, la radio y la internet no existían. Entonces, con referente al, no sé qué derecho podríamos utilizar acá. Derecho a la libre expresión, que lo propuse. Entonces, ¿quién había? Yo soy muy dramática. Entonces, la mujer que había decidido expresar la violencia que había en su territorio, no pudo comunicarlo. Simplemente no tenía la forma, el medio que le pudo el presentador de radio, de televisión, que le prometió que iba a comunicar su situación, también desapareció, ¿sí? Entonces, sería como crear una historia o sí, algo así, una línea que pudiera partir que pudiera partir desde esa premisa, ¿sí? A través de un derecho de los que propusimos o que consideren ustedes que va el caso, ¿sí? Entonces, pues aquí ya son libres de escoger qué derecho quieren utilizar para su fragmento del podcast. Pues yo tomaría la de derecho a la libre información, porque pues, no sé, el ejemplo puede ser que, no sé, don Pedro quiso saber si el viaje de su familia a otra ciudad había sido exitoso y no fue posible, porque no había posibilidad de tener esa información, porque no había forma. Yo creo que le elegiría el derecho a la libre expresión. ¿Listo? El de divulgación. Divulgación. ¿De la cultura? Sí. Sí. Yo cojo el de educación.
para recuperar. Listo. ¿Alguien más? ¿No se puede repetir? Si consideras que sí, sí, yo creo que Sí. 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 Ok, gracias. Derecho a la educación. Listo. ¿Quién más? Yo quisiera el derecho a la libre expresión. Entonces, Catherine. Es que hay dos Catherine. Sí, mi apellido es Montenegro. Montenegro. Gracias. ¿Alguien más? Aquí me están escribiendo por el chat. El derecho a la libertad de pensamiento. ¿Quién escribió? Joana. Listo. Bueno, mientras que alguien más quiera tomar algún derecho o quiera manifestarlo, o si pues considera que puedo aportar en alguna otra parte, pues me va avisando. Mientras tanto, pues la idea es que pues vayamos como construyendo quienes ya tienen definido el derecho o quienes ya tienen una idea. Puede ser un párrafo, tal vez, párrafo y medio, consideraría yo, para ir como plasmando la idea y más adelante lo vamos compartiendo a ver cómo le vamos dando ¿cómo es como el cuerpo o la forma al podcast? ¿Listo? Cualquier pregunta, cualquier apoyo, pues me avisan. Perdón, Marian. Sí. A ver si entendí. Cada uno crea un pedacito de la historia. Es que pensé que era que a medida que alguien iba narrando una historia, la otra persona se pegaba a la historia con su derecho. No. O sea, lo que vamos a crear es a partir de esta premisa, pero cada uno hace su aporte. O sea, digamos que pueden ser como diferentes puntos de la historia, ¿sí? Entonces, digamos, cuando se despertó el televisor y la radio y la internet no existía, doña fulana le sucedió esto, o a don Perencejo le pasó esto, o el niño de la calle pensó que esto, ¿sí? O sea, podría ser así. O si consideran que pues podríamos hacer una historia que aporte a todos, lo que pasa es que considero que se hace un poco más complejo por la dinámica, por la plataforma, ¿sí? Pero si consideran que podemos hacerlo, no sé, ustedes me dirán, esto es un consenso colectivo y... No sé, creo que es mejor los cuentos cortos de acuerdo al tema que se escogió. Listo. ¿Qué más piensan los demás? Ahí sí, compañeros, aporten, ¿qué pasó? Sí, por favor. Bueno, entonces mientras que vamos creando, les voy a dejar acá en pantalla, perdón, que se desconecta acá. Voy a dejar acá en pantalla la frase. Aquí resultado. Bueno, vamos a darnos un tiempo porque si no después aquí no fracasamos, fracaso yo solita en el intento. Entonces son las 3:32. No sé si a las 3:40 podemos compartir
cada uno el fragmento. ¿Les parece? ¿O requerimos más tiempo? Hola, está súper. Una pregunta. ¿Se puede usar de pronto en la historia el sarcasmo? Como, no sé, como jugar un poco a que sea, Claro. no sé. Sí, o sea, tengan también en cuenta que, bueno, una creación colectiva muchas veces no... Bueno, este es el objetivo de crear a partir de una premisa, ¿sí? Que se encuentren diferentes mundos o diferentes historias con diferentes estilos, solo que tengamos todos una misma línea, ¿sí? Si decides recurrir al sarcasmo, un poco más dramático, de pronto un tono más informativo, un tono más radial, no hay ningún problema, ¿sí? La idea es que todos nos guiemos bajo la misma premisa. Por ejemplo, y cuando despertó el televisor, la radio y la internet no existían. Y Julio no pudo saber quién ganó el partido de fútbol. ¿Sí? Como un sarcasmo dentro del mismo, el derecho a la información, pero jugando un poco ese sarcasmo de alguna información que no tiene pues mayor relevancia, creo yo, ¿no? El fútbol es como la manera de distraer. Sí, o sea, la idea es que puedas desarrollar la idea y pues que se vaya en torno a la premisa y que también, ¿qué? Perdón, se me fue la paloma. Y pues que también aborde el derecho al cual quieres apelar, ¿no? Bueno, y también a medida que pues tengan dudas o quieran ir compartiendo lo que van escribiendo, pues con mucho gusto ahí estamos atentos a escucharlos. Bueno, también como para amenizar, creo que voy a poner un poco de música. A ver si... Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Más tiempo? Pues no sé, sería así como una frase. Jaime, que estaba en la finca, no pudo escuchar la clase de ciencias y matemáticas que tanto le gustaba. Ok, muy bien. Pues Sí, daría sigue. yo también de una vez el de la educación. Sí. Bueno, perdón. Y cuando despertó, no había internet, ni radio, ni televisión. Supo de primera mano qué era la ausencia que vivían muchas personas en el mundo. Sintió la desigualdad desde la igualación. ¿Cómo haría ahora para enviar sus trabajos? ¿Cómo daría soluciones a sus dudas? ¿Cómo enviaría sus trabajos? ¿Cómo? ¿Acaso volverían los tiempos de la enciclopedia y del diccionario? Los tiempos donde el profesor era el gurú del conocimiento y el saber. Pero entre tanta confusión, una idea distinta cruzó. ¿Acaso no existe la posibilidad de ir hacia adelante sin el prejuicio y el retraso? Ya, gracias. Súper, gracias. ¿Alguien más? Yo Sí, continúa. me levanté con una gran impresión. Ya no existía ningún medio electrónico para divulgar lo que pensamos en un solo instante. Solo existían los medios físicos que son más complicados para divulgar y expresarlo. Ya. Súper, gracias. ¿Alguien más? Listo, bueno, también hice parte de la tarea, entonces también se los voy a compartir mientras que los compañeros terminen. Bueno, la señora Rosa, quien había conseguido expresar al mundo la terrible situación del río, se quedó esperando a la señorita periodista que le había prometido llevar la noticia a la televisión nacional para que el presidente se enterara. La señora Rosa decidió callar y tomar el periódico como leña para el fuego. Y ya. ¿Alguien más? Yo pues lo tengo un poco desordenado, pero bueno. Y cuando despertó, el televisor, la radio y el internet no existían. Mariana estaba preocupada. Quería hablar sobre la represión. Quería compartir los videos en sus redes sociales. Quería comunicar su impotencia y encontrar apoyo colectivo. Pero ahora, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a pedir ayuda a sus victimarios? Ya. Súper, gracias. ¿Alguien más avanzado? Uy, la de la compañera es dura. Sí, y cada uno tiene su estilo. Y eso es lo chévere de estos ejercicios. ¿Listo, Iván? Bueno, entonces, en aquellas tierras los Guzmán y los Garzón, hábiles en el arte de las letras y el silbar, la empresa de economía naranja surgió, mensajes de un cerro a otro, el cuento y la poesía resurgieron, cantos de amor, de la política y... Se me fue la otra palabra que iba a escribir. Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, hay que terminar. Súper, gracias. ¿Alguien más? Entonces, aquí escuchamos, tenemos el derecho a la educación, que nos expresaron Catherine y Carlos. Ahí está el derecho a la cultura, que aborda Iván. Creo que el derecho a la libre expresión, no estoy mal, que compartió Catherine. Ahora acá, Catherine. Hola. Ya tengo Hola, el mío, el de derecho a la libre información. Sí, que compártenos, por favor. Y cuando despertó, el televisor, la radio y la internet no existían.
Julio no pudo saber quién ganó el partido de fútbol. Derecho a la información, ¿para qué? Si la distracción se hizo más atractiva, nubló todo lo demás, se impuso en donde se manipuló la información. Súper, gracias. Buenas tardes, yo. Sí, sigue. En una farra, los derechos humanos celebraban el fin del mundo y había un sinfín de sentires encontrados, porque unos irían al cielo y otros al infierno. Además, creían que esto se determinaba a través de la religión que se profesaba. Sin embargo, habían varios que no se definían en una sola. ¿Y ahí qué pasaría con ellos y ellas? Listo, gracias. Bueno, ¿qué escogiste la segunda opción? La segunda opción, ¿no? De la farra. Pero bueno, la idea sería adaptarlo, digamos, a la premisa que estábamos trabajando. Aquí, cuando despertó el televisor, la radio y el internet no existían. ¿Listo? Entonces, igual, gracias por compartirnos. Aquí nos compartieron otro Pero el de ella fragmento de la también historia. seguía ahí, porque la farra fue después de darse en cuenta que todo desapareció. Bueno, toca crear ahí otro fragmento para poderlo unir. Pero ya lo podemos ver en la otra sesión. Bueno, entonces acá Diana nos comparte. Y cuando despertó, el televisor, la radio y el internet no existían. Parecía algo irreal, de manera que lo había logrado. ¿De qué manera lo había logrado? Su egoísmo y su superioridad habían surtido efecto. El silencio se empezaba a apoderar del viento, los adolescentes ansiosos salían a las calles, las mujeres chismeaban de cómo él lo había logrado y de cómo debía volver a la normalidad. Cuando oscureció finalmente su sueño, despertó y se dio cuenta. Cuando oscureció, finalmente su sueño acabó y realmente despertó. Súper, gracias. ¿Alguien más? ¿Cuáles teníamos pendientes acá? Ay, perdón. Listo. Entonces teníamos pendientes. Joana nos expresa el derecho a la libertad, conciencia y religión. Ay, y creo que esos habíamos escogido. Listo. Y lo que compartió Dianita. Listo. ¿Alguien más tiene que compartir la palabra o compartir lo que escribió? Listo. Bueno. Entonces, bueno, gracias a todos por sus aportes. Entonces, digamos que este material, pues les pediría que lo conservaran, este fragmento, o que me lo compartieran. Sí, me lo pueden compartir, no sé, por el chat o bueno, no sé por qué me puede ser, por el chat, mejor. Para conservarlo para la próxima sesión, y en la próxima sesión ya empezamos a hacer un poco más de guión técnico, retomamos otros temas como adicionales a derechos humanos. Y pues haríamos como la producción de ya el podcast, como de grabar la voz, ponerle unos efectos como para ya consolidar el podcast y pues mostrarlo como parte de los productos o de los materiales que quedan en el marco del festival. Bueno, pues les agradezco a todos por compartir la palabra, por compartir pues su creación. Discúlpenlo un poquito. Y pues me gustaría saber bueno, qué conclusiones o qué preguntas quedan, que podamos resolver la próxima sesión.
como una retroalimentación frente a la sesión, frente a qué podríamos mejorar, qué les gustaría ver o abordar en una próxima oportunidad. Entonces ahí les cedo la palabra. Hola, hola. Pues muchas gracias a todos los participantes. Muy chévere, me gustó mucho el ejercicio. Muy buenos podcasts. Salieron muy buenas cosas, muy buenas historias cortas. Y pues seguir pensándonos qué son los derechos humanos y en sí también pues pensar qué es la naturaleza humana, ¿no? O sea, porque hablar de derechos humanos también implica pues deberes, pero también implica, creo que ver lo que somos, ¿no? O sea, hay gente que le tiene miedo a la naturaleza, pero hay otra gente que le tiene más miedo a la naturaleza humana. Entonces, pensarse esa naturaleza humana, ¿qué es? ¿Qué somos? Listo, gracias, Neida. Ok, sí. ¿Alguien más desea compartir la palabra? Pues no, pues, sí es una reflexión, pero también es como el pensar, ¿no? Que si aquí en Colombia llevamos tanto tiempo hablando de derechos humanos, pero si nos paran y nos dicen, bueno, enumérenlos, como que nos bloqueamos y no sabemos decir porque damos por sentado de que están ahí, pero cuáles son, cómo se articulan y que existen, bueno, de primera, segunda, tercera generación. Digamos que también hay un llamado a hablar más seguido de estos temas y sobre todo en el aula, ¿no? En las escuelas, en los colegios, como una forma más estructural y romper el sesgo que hay entre diferentes pensamientos. Ok, gracias. Sin delimitar el libre pensamiento o la libre expresión, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más? Listo, entonces yo aquí estoy tratando de descargar como los archivos que compartieron. Ay, bueno. Bueno, entonces para la próxima sesión, pues intentaré abordar como estas partes de lo que comentan. Algunas dudas que también pues, me surgieron dentro de la misma presentación de hoy. Pues como compromiso, pues nos vemos en una próxima sesión, que nos vayan a acompañar. Les agradezco mucho el espacio, pues poder compartir, compartir la palabra, las opiniones, los derechos. También como hacer la reflexión que al hacer parte o al participar en estos espacios es también un enfoque de derechos humanos, es algo que está relacionado, ya habíamos como el derecho a la cultura, el derecho a, pues no lo sé, a la cultura básicamente y a la información. Y pues también el desarrollo de la libre personalidad y, bueno, compartir la palabra, la libre expresión, etcétera, etcétera. Y nada, pues agradecer pues a quienes estuvieron pendientes, a quienes participaron y pues invitarlos pues a todo el festival en general, a los foros, a los laboratorios que están, a las muestras artísticas. Y nada, pues muchas gracias a todos
a todos y todas quienes participaron y ya. No sé, Anita, si hay algo más que hablar. Sí, quisiera pues reiterar la invitación que les acabo de hacer a todos. Decirles que a partir de las 4:10 vamos a dar a través del Facebook la transmisión de la presentación de Sonidos Libres para que porfa se queden y también la miren. También invitarlos pues a toda la serie de actividades, que en total son 34, incluyendo esta y la del foro previo. 34 actividades que integra pues el cuarto Festival del Desarme de Puente Arana. Extenderle la invitación no solo pues a ustedes y a sus familias, sino pues a todo aquel que le pueda interesar, y pues realmente son temáticas que a partir de nuestro quehacer como cotidiano, de nuestro simplemente existir, pues es una temática pues paralela y transversal a pues todas las temáticas. Entonces, nada, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas a través de Facebook, a través de las otras plataformas, cordialmente invitados a participar de absolutamente todas las actividades y pues a tejer comunidad, a tejer tejido social entre todos, porque pues las actividades son de todos y para todos. Muchísimas gracias.